En el pequeño pueblo de Temkino, en Smolensk, vivía una mujer cuyas profecías sacudían las mentes y los corazones de la gente. La anciana Makaria, con su extraordinario don de previsión, predijo el futuro con asombrosa exactitud. Sus palabras sobre cambios globales, catástrofes inminentes y pruebas espirituales aún nos hacen reflexionar sobre el destino del mundo. ¿Quién era esta misteriosa vidente? ¿Qué había detrás de sus visiones proféticas y qué secretos reveló antes de morir? Sumérgete en la historia de la vida y las profecías de la anciana Makaria. Descubre qué nos depara el futuro y cómo sus instrucciones pueden ayudarnos a afrontar las pruebas que se avecinan. ¿Está preparado para desvelar el velo del misterio? Entonces, empecemos juntos este apasionante viaje. Makaria, conocida en el mundo como Feodosia Mikhailovna Artemieva, nació en 1926 en el pequeño pueblo de Karpovo. Su nacimiento estuvo acompañado de una tragedia. Su hermano gemelo murió poco después de su bautismo. Esta pérdida fue solo el principio de una serie de desastres que se abatieron sobre la familia Artemiev y sobre la propia Teodosia. Desde niña padeció problemas de salud y, a pesar de las numerosas pruebas, sobrevivió a graves enfermedades y dolencias físicas. Uno de los momentos más sorprendentes y misteriosos de su vida fue su sumersión en un sueño letárgico, en el que cayó a la edad de unos 3 años. Este estado duró 5 años y se la creyó muerta. Sin embargo, al despertar en la morgue, Teodosia consiguió escapar y volver a la vida. Muchos consideraron este incidente una señal de su futuro camino espiritual y su destino especial. Con el estallido de la Gran Guerra Patria, Teodosia se quedó sin familia ni refugio. Se vio obligada a vagar, pasando hambre y frío, y a buscar refugio donde pudiera. Estos años fueron para ella una época de penurias, pero también un periodo que endureció su espíritu y su carácter. El destino la llevó a la aldea de Temkino, en Smolensk, donde la acogió una amable monja. Allí comenzó su camino hacia el monacato y la comprensión espiritual de la vida. Al acabar la guerra, Teodosia decidió consagrar su vida a Dios y se hizo novicia en un monasterio. Su camino espiritual estuvo lleno de abnegación, oración y servicio. Con el tiempo, tomó la tonsura monástica y pasó a ser conocida como la anciana Makaria. Esta nueva etapa de su vida marcó el comienzo de un periodo de búsqueda espiritual y el desarrollo de sus habilidades proféticas. Se hizo conocida por su asombroso don de profecía y curación. Con el tiempo, comenzaron a acudir a ella no solo los habitantes de la zona, sino también peregrinos de otras regiones que buscaban curarse de enfermedades o deseaban ver el futuro. Makaria, con su profunda visión espiritual, podía predecir el futuro, viendo en sus visiones tanto los problemas como las alegrías que esperaban a la gente. Sus dotes proféticas se despertaron cuando era niña, tras experimentar un sueño letárgico. Una de las primeras manifestaciones del don fue la capacidad de predecir acontecimientos como la muerte de su hermana. Este incidente dejó una profunda huella en su vida y fue la primera señal de su futuro viaje espiritual. La vida de Makaria fue un ejemplo de hazaña espiritual y abnegación. Se convirtió para muchos no solo en una guía espiritual, sino también en un símbolo de esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Sus profecías, así como su vida, dejaron una huella indeleble en los corazones de las personas que buscaban su consejo y ayuda. Makaria falleció en 1993, pero su legado perdura. Sus profecías e instrucciones siguen siendo estudiadas y honradas por los fieles. Su vida y sus hazañas se han convertido en fuente de inspiración para muchos que buscan el crecimiento espiritual y la búsqueda de la verdad. El don de la profecía comenzó a manifestarse en la anciana madre Makaria cuando era niña. Uno de los primeros casos que confirmaron sus inusuales habilidades ocurrió cuando la niña tenía unos 10 años. De repente cantó un verso fúnebre, lo que causó sorpresa y alarma a su madre. Al preguntarle por qué cantaba ese verso, Teodosia, la futura Makaria, respondió que su hermana Axiutka había muerto. Pronto la familia recibió la triste noticia de la muerte de la niña, lo que confirmó las palabras de Teodosia. Este incidente fue la primera manifestación seria de su don profético y dejó una profunda huella tanto en su vida como en la de sus seres queridos. Consciente de la naturaleza inusual de sus habilidades y temiendo las posibles consecuencias, Teodosia intentó durante mucho tiempo ocultar su don a los demás. En aquella época, las profecías y predicciones podían percibirse de forma ambigua, y muchas personas con tales habilidades eran condenadas o incluso perseguidas. Para evitar una atención innecesaria, Teodosia recurrió a una estrategia de disfraz, haciendo el papel de tonta. En la tradición rusa, los yurodivas son personas que adoptaron deliberadamente el disfraz de locos para ocultar su sabiduría espiritual y evitar ser alabados o condenados por la sociedad. Makaria,
Siguiendo esta tradición, jugaba a menudo con muñecas o se entregaba a otras actividades ingenuas, tratando de parecer una chica corriente de pueblo absorta en juegos infantiles. Sin embargo, su comportamiento no podía ocultar por completo su don, y los lugareños empezaron a sospechar que le ocurría algo extraño. Con el tiempo, a pesar de sus esfuerzos por ocultar sus habilidades, los rumores sobre las profecías y los poderes inusuales de Macaria se extendieron entre los lugareños y los creyentes. Empezaron a visitarla personas en busca de ayuda y consejo espiritual. Macaria, consciente de su misión y responsabilidad, comenzó a recibir a la gente, ayudándoles con sus predicciones e instrucciones. Su don profético se manifestaba no solo en sus predicciones de acontecimientos futuros, sino también en su capacidad para curar y consolar a las personas que sufrían dolencias físicas y espirituales. La gente acudía a ella desde distintas regiones para recibir bendiciones, curaciones o conocer su futuro. Macaria se convirtió no solo en guía espiritual, sino también en protectora de muchos que necesitaban apoyo y consuelo. Las profecías de Macaria abarcaban una amplia gama de temas, como el destino personal de la gente, predicciones sobre el futuro de Rusia y del mundo, así como cataclismos globales y cambios sociales. Sus predicciones solían referirse a cambios políticos y sociales, catástrofes naturales y pruebas espirituales. Un caso famoso que confirma su don es una predicción sobre los chinos que tomarían la mitad de la tierra. Esta profecía causó mucha discusión e interpretación, y sigue siendo relevante y debatida hoy en día. Macaria también predijo graves catástrofes y el derrumbamiento de edificios y personas, advirtiendo de derramamientos de sangre y crisis sociales. El don profético de la anciana Macaria se convirtió en una parte importante de su legado espiritual. Sus predicciones e instrucciones han dejado una profunda huella en la vida de muchas personas y siguen siendo estudiadas y honradas. Macaria se convirtió en un símbolo de fuerza espiritual y sabiduría, un ejemplo de abnegación y servicio a la gente. Tras su muerte, los fieles recopilaron y conservaron las predicciones e instrucciones espirituales de Macaria. Sus profecías se consideran importantes mensajes espirituales que pueden ayudar a la gente a comprender mejor el futuro y prepararse para las pruebas que se avecinan. Macaria dejó tras de sí no solo un legado de profecías, sino también un ejemplo de verdadera vida cristiana dedicada a servir a Dios y al prójimo. Una de las predicciones más inquietantes y comentadas de Estaria Macaria fue su advertencia sobre los chinos. En 1988, a una edad avanzada y con una profunda visión espiritual, Macaria afirmó que debíamos tener cuidado con los chinos porque podrían tomar media tierra. Estas palabras suscitaron mucha reflexión e interpretación, especialmente en el contexto de los cambios geopolíticos de la época. A finales de los años 80, China ya mostraba un importante crecimiento económico y ambiciones crecientes en la escena mundial. Tras las reformas y la apertura económica iniciadas por Deng Xiaoping, el país se desarrollaba rápidamente, convirtiéndose en un poderoso actor económico y político. La profecía de Macaria de que los chinos podrían tomar media tierra se ha tomado como una metáfora de la eventual expansión global de China, tanto geopolítica como culturalmente. Los estudiosos y creyentes modernos suelen relacionar esta predicción con la creciente influencia de China en la escena internacional. En las últimas décadas, China ha aumentado significativamente su presencia en varias regiones del mundo, incluso a través de iniciativas como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, que implican inversiones masivas en infraestructuras y economías de otros países. Esta influencia se considera no solo económica, sino también cultural, con una creciente influencia de la cultura y las ideas chinas. Macaria previó que el fortalecimiento de China podría tener graves consecuencias para otros países, incluida Rusia. Advirtió de que la expansión china podría provocar cambios en la estructura política y económica mundial que podrían afectar al equilibrio de poder y plantear nuevos retos a la comunidad internacional. Sus palabras supusieron un llamamiento a la vigilancia y a la preparación ante los posibles cambios que podrían derivarse de la creciente influencia de China. Las palabras de la anciana Macaria sobre la necesidad de tener cuidado con los chinos se interpretaron a menudo como una llamada a la vigilancia. Señalaba la importancia de estar preparados para los posibles retos que podrían derivarse de la creciente influencia de China. Esto incluía aspectos políticos y económicos, así como cambios culturales y sociales. Macaria subrayó la importancia de mantener la identidad y los valores culturales propios sin sucumbir a influencias externas. Esta predicción también puede verse en el contexto de la preparación espiritual y moral. Macaria creía que tales desafíos requerían no solo preparación política y económica, sino también fortaleza espiritual. Instó a reforzar la fe, los valores morales y los cimientos espirituales para resistir posibles influencias negativas.
En 1989, Estaria Macaria hizo una importante predicción sobre los trastornos sociales y políticos que se avecinaban. Habló de la próxima ruptura de edificios y personas, que simbolizaba cambios radicales en la sociedad y la estructura del Estado. Esta profecía cobró especial relevancia en un contexto de rápidos cambios en la Unión Soviética, que estaba al borde del colapso. Con el desmoronamiento de los edificios y las personas, Macaria se refería no solo a la destrucción física de las infraestructuras, sino también a profundos cambios en la estructura sociopolítica de la sociedad. Sus palabras apuntaban a la desintegración de los órdenes y tradiciones establecidos, lo que podía significar tanto el desmoronamiento de las estructuras estatales como cambios en la conciencia de la gente. La perestroika, una serie de reformas encaminadas a democratizar y modernizar la economía y la política de la URSS, comenzó en esta época. Sin embargo, estos cambios también provocaron un aumento de la inestabilidad política y el malestar social. Macaria también predijo que vamos a ser bañados en sangre, lo que podría significar próximos conflictos, revoluciones o guerras. Estas palabras causaron alarma entre quienes creían en su don profético. En el contexto de los acontecimientos históricos de la época, podían presagiar el aumento de la violencia y los conflictos asociados al colapso de la Unión Soviética y los subsiguientes conflictos étnicos y políticos en su territorio. Especialmente inquietante fue una profecía sobre la guerra que se avecinaba, en la que Macaria decía que muchos de nosotros vamos a ser asesinados con palos, lo que al principio provocará risas, pero luego, cuando los palos sean sustituidos por pistolas, se derramarán lágrimas. Esta predicción puede interpretarse como una metáfora de la escalada de violencia, de conflictos inicialmente menores a enfrentamientos armados más graves. La profecía de ruptura de Macaria resultó especialmente pertinente en el contexto del inicio de la perestroika y las reformas que condujeron a cambios fundamentales en la estructura política y social de los países que formaban la Unión Soviética. El colapso de la URSS vino acompañado no solo de crisis políticas, sino también económicas, conflictos étnicos y un aumento de los índices de delincuencia. Numerosas guerras y conflictos armados, como las guerras de Karabaj, Transnistria y Chechenia, fueron una confirmación de sus proféticas palabras. Sus advertencias sobre la necesidad de prepararse para los tiempos difíciles y preservar la paz y la estabilidad en la sociedad cobraron especial importancia para muchas personas que atraviesan este difícil periodo. Macaria hizo hincapié en la importancia de la preparación espiritual y moral para las pruebas, que incluía no solo la seguridad física, sino también la fortaleza espiritual. Estaria Macaria predijo que hasta 1999 el mundo se encontraría en un estado de relativa paz y estabilidad. Describió este periodo como una época en la que el mundo vivía, según el orden de la Biblia. Esta expresión tenía probablemente un significado simbólico, indicando un periodo en el que la gente y la sociedad seguían ciertas normas espirituales y morales basadas en valores y tradiciones cristianas. Macaria consideraba el periodo anterior a 1999 como una época relativamente pacífica, en la que no se esperaban catástrofes ni cataclismos graves. Sus profecías describían este periodo como una época en la que el orden mundial existente era relativamente estable y la gente podía vivir en paz y previsiblemente. Subrayó que era una época en la que la gente podía disfrutar de paz y prosperidad siguiendo los valores morales y espirituales tradicionales. En su opinión, este periodo era el último momento antes de los importantes cambios que se producirían después de 1999. Macaria advirtió que era importante aprovechar este tiempo para fortalecer la fe, crecer espiritualmente y prepararse para las pruebas que se avecinan. Según la anciana, después de 1999 vendría una época de historia. Esta expresión simbolizaba el comienzo de un nuevo periodo caracterizado por cambios y retos significativos. Macaria predijo que este periodo sería una época en la que el mundo se enfrentaría a nuevos retos que podrían incluir cambios sociales, políticos y espirituales. Previó que después de 1999 comenzarían profundos cambios en el orden mundial, que podrían afectar a todos los aspectos de la sociedad. Estos cambios podrían incluir no solo cambios políticos y económicos, sino también crisis espirituales que obligarían a las personas a reexaminar sus valores y creencias. Macaria subrayó que este periodo sería una época de pruebas en la que la gente tendría que enfrentarse a nuevos retos y dificultades. Macaria dijo a menudo que la fe y los valores espirituales tendrían especial importancia durante este periodo. Advirtió que, en medio de los cambios y las pruebas, era importante mantener la fe y los principios morales para superar las dificultades. Macaria insistía en que la fortaleza espiritual y la fidelidad a las propias creencias ayudarían a las personas a superar los tiempos difíciles y a mantener la armonía y la paz interiores.
Sus profecías también pueden interpretarse como un llamamiento a la preparación espiritual y al fortalecimiento de la fe. Macaria animaba a la gente a rezar, ayunar y reflexionar espiritualmente para prepararse para las pruebas que se avecinaban. Creía que solo a través de la renovación espiritual y la adhesión a los valores cristianos podría la gente superar los retos que les esperaban en el futuro. La anciana Macaria, conocida por sus profecías y su sabiduría espiritual, vivió una vida llena de búsqueda espiritual y servicio a la gente. Sus últimos días estuvieron marcados por profecías sobre su propia muerte, así como por importantes instrucciones que dejó a sus seguidores y a todos los creyentes. Macaria predijo su muerte con exactitud y claridad, lo que fue otra confirmación de su don profético. Sabía de antemano que iba a morir y se preparó espiritualmente para ello. En 1993, a la edad de 67 años, Macaria se fue con el Señor. Su muerte se percibió como una transición natural al otro mundo, del que tanto hablaba en sus sermones e instrucciones. Para sus seguidores y para todos los que conocían su don, este acontecimiento fue un testimonio más de su profundidad espiritual y de su conexión con las fuerzas superiores. Antes de morir, Macaria dio su última instrucción, que dejó una profunda huella en los corazones de los fieles. Llamó al ayuno y a la oración, insistiendo en la importancia de seguir la verdadera fe y respetar al Señor. En sus últimas palabras, insistió en la necesidad de la purificación espiritual y el fortalecimiento de la fe, especialmente a la luz de las pruebas que predijo que vendrían. Según Macaria, el ayuno y la oración, prácticas básicas de la tradición cristiana, son elementos clave de la vida espiritual. Enfatizaba que a través de estas prácticas las personas podían fortalecer su conexión con Dios, purificar sus almas de los pecados y ganar fuerza espiritual para superar las dificultades de la vida. Sus instrucciones se convirtieron en un testamento espiritual para todos los creyentes, inspirándoles en el camino de la perfección espiritual y fortaleciendo su fe. Una de las últimas profecías de la anciana Macaria fue una predicción sobre la construcción de una iglesia en un lugar determinado. Ella señaló el lugar donde la iglesia debía aparecer en el futuro. Esta profecía se cumplió en el año 2000, cuando comenzó la construcción de una iglesia consagrada en honor del icono de Nuestra Señora de Smolensk en el lugar especificado. Este acontecimiento se convirtió en un hito, confirmando el don profético de Macaria y su profunda conexión espiritual con el Señor. El templo construido según su predicción se convirtió no solo en un lugar de culto, sino también en un símbolo de la herencia espiritual de la anciana. Atrae a muchos peregrinos que acuden a rezar y honrar la memoria de Macaria, así como a recibir bendiciones y consuelo. La iglesia en honor del icono de Nuestra Señora de Smolensk se ha convertido en un importante centro espiritual donde los fieles pueden encontrar paz e inspiración. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la extraordinaria vida y profecías de Staria Macaria. Su sabiduría y clarividencia siguen inspirándonos e instruyéndonos incluso años después de su fallecimiento. Esperamos que este video le haya resultado útil e interesante. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Permanece atento para saber aún más sobre grandes personas y sus increíbles destinos. Nos vemos en el próximo número.